Cristovisión presenta Crezcamos en la fe y en el amor. Vengo a escuchar tu palabra, Señor. Vengo a estar cerca de ti. Escuchar tu palabra, Señor, es palabra de vida. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya al Señor. Canta tu pueblo alabanzas a ti. Aleluya. Canta tu pueblo alabanzas a ti. Aleluya. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Canta tu pueblo alabanzas a ti. Aleluya. Canta tu pueblo alabanzas a ti. Aleluya. Queridos cristovidentes, de nuevo los invito a que crezcamos en la fe y en el amor. Y vamos a crecer en la fe y en el amor en estos días leyendo de una manera especial la Biblia. Ustedes recuerdan, ya se los había dicho hace una semana y dos, ustedes recuerdan que en el mes de septiembre la iglesia venera a San Jerónimo. San Jerónimo fue un sacerdote, nacido en lo que hoy llaman Croacia o Dalmacia, y se dedicó a leer la Biblia. Él hablaba latín y hablaba griego, pero se fue a vivir a Belén para aprender allá con unos judíos, aprender el hebreo y para hacer buenas traducciones del hebreo al griego o del hebreo y del griego al latín. Él publicó una versión de la Sagrada Escritura en latín, que la solemos llamar con el nombre de Vulgata, como quien dice la Biblia popular, la que entendiera todo mundo. La fiesta de él es el 30 de septiembre. Por eso, invocando el patrocinio y el ejemplo de San Jerónimo, los sigo invitando a leer la Biblia. No solo a tenerla, como ya dijimos, la tenían allá en su biblioteca, a tomarla en la mano, a abrirla, a leerla. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Qué queremos decir cuando leemos la Biblia? Sencillamente porque en la Biblia nos encontramos con Dios, porque es la palabra de Dios que quiere dialogar con nosotros, que quiere que oremos, que quiere que lo conozcamos, que quiere que lo amemos. Ustedes recuerdan que hay dos partes grandes en la Biblia de los católicos, lo que llamamos el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza y la parte que llamamos del Nuevo Testamento o de la Nueva Alianza. Y ya recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento se habla de un Mesías que va a venir, pero no se dice el nombre de él todavía, no lo conocían. Sabían que Dios iba a mandar a alguien que enseñara a su pueblo y que lo salvara, y lo llamaban el Mesías. De manera que el Antiguo Testamento está lleno del Mesías. Es como dijéramos, está lleno de Jesús, pero sin mencionarlo, de una manera latente. Eran los profetas que hablaban de él. Y en el Nuevo Testamento aparece Jesús. Ahí está él patente. De manera que leamos los libros del Antiguo Testamento o los del Nuevo, siempre vamos a encontrar a Jesús. Jesús es el que nos habla. Y precisamente porque queremos encontrarnos con Jesús en cada lectura, pues orémosle al Espíritu de Dios, digámosle al Espíritu Santo, ayúdame a conocer a Jesús,
Ayúdame a amar a Jesús. Ayúdame a entender a Jesús. Ayúdame a hablar con Jesús. Bien, mis hermanos, la Biblia misma nos dice que la Biblia es como un pan para que nos alimentemos de ella. Que la Biblia es como un banquete, por eso en la primera parte de la misa, cuando leemos textos del Antiguo Testamento o del Nuevo, o escuchamos las cartas del apóstol o el Evangelio, a esa parte la llamamos el banquete de la palabra. Estamos invitados a alimentarnos. Recuerden aquella palabra que dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de los labios de Dios. Jesús mismo se ve que era un lector apasionado del Evangelio. Él se veía ahí retratado. Él sabía lo que los profetas habían dicho de él. Y por eso en las predicaciones de Jesús se dice que por lo menos el 10% de las palabras de Jesús y de los hechos son citas del Antiguo Testamento. Estaba él viviendo eso que había sido anunciado por los profetas. Y el Señor recomienda la lectura de la Biblia. Él fue el que dijo, citando el Antiguo Testamento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de los labios de Dios. Jesús es la misma palabra de Dios. Ese es uno de los nombres que él tiene. Antes en latín lo llamaban el verbo, y por eso decíamos el verbo se hizo carne. Pero traduciendo la palabra verbo al español, aunque también verbo es una palabra española, pero que lo que significa es la palabra, dicho en latín, el verbo, la palabra de Dios. Yo quisiera que leyéramos esa palabra de Dios, que entráramos en contacto con Jesucristo. Nos lo recomienda Él, nos lo recomiendan los apóstoles. Acuérdense, por ejemplo, aquella palabra que dijo San Pedro cuando Jesús les preguntó si querían quedarse con él o querían alejarse. Pedro dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Él es el Señor de nuestra vida. Él es el que nos alimenta. Su palabra nos da vida. Su palabra nos purifica del pecado. Como lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan, que ya ellos, los apóstoles, no tenían necesidad de más purificación porque habían escuchado la palabra, esa palabra que los purifica. Y en la iglesia los santos todos nos han recomendado leer la palabra. Lo leemos en la Biblia y en la vida de todos los santos. Por ejemplo, cuando San Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, le recuerda que él desde pequeñito, Timoteo, con la abuelita que llamaba Evodia, leía la palabra de Dios. Era fuerte en la lectura de la palabra de Dios. Y los primeros santos de la iglesia. Yo les hablaba hace un rato de San Jerónimo, que ya vivió en el siglo V prácticamente. Pero no solo él, todos los santos de la iglesia han ido haciendo su vida a punta de palabra de Dios, con la fuerza, con la lectura de la palabra de Dios. San Jerónimo, por ejemplo, le escribía a una de sus amigas diciéndole que a las niñas las educaran propiamente leyéndoles la palabra, más que insistiendo en las joyas y en los adornos exteriores, que además de eso tuvieran un gran aprecio al adorno interior que era la palabra de Dios. Y a un amigo le escribe diciéndole, ojalá por la noche, cuando estés fatigado, tu cara se acueste, se duerman tus ojos leyendo la palabra de Dios. Y le decía también, por la mañana cuando despiertes, que todavía las últimas estrellas no se acaban de borrar en el cielo, pero que esa luz de las estrellas te encuentre todavía leyendo la palabra de Dios. Qué bello que nosotros pudiéramos llevar a práctica ese consejo de Jerónimo, leerlo en la mañana, leer el texto sagrado en la noche, leerlo durante la jornada, que sea realmente nuestra fuerza, nuestra alegría, nuestro entusiasmo, el alimento de nuestra fe.
¿Cuántas veces hemos cantado ese canto que dice, escuchar tu palabra es principio de fe en ti, Señor? Meditar tu palabra es pensar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti. De manera que quisiéramos que ustedes, los cristovidentes, no solo se contentaran con ver la pantalla donde vemos el mundo con los ojos de Cristo, sino que se fueran impregnando del Espíritu de Jesucristo, y ese lo van a conseguir de una manera especial leyendo la palabra de Cristo. Les dejo esta palabra en este momento. La dice San Jerónimo: ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Estás viendo Crezcamos en la Fe y en el Amor. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo, gracias a tu apoyo, amigo cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. El espíritu generoso prosperará. El que da de beber también será saciado. Proverbio 11:25. Cristovisión quiere premiar la generosidad de esos amigos que mes a mes nos ayudan a seguir adelante en esta misión evangelizadora a través de los medios de comunicación. Es por eso que a las 2 donaciones más altas del mes de septiembre les estaremos entregando una imagen del Señor de los Milagros traída directamente desde la Basílica de Buga. Llámanos a cualquiera de nuestros programas y ratifica tu donación. La humildad es la grandeza de la riqueza de tus sentimientos. Comparte y deja huellas con tus acciones en el corazón de los demás. Estás viendo Crezcamos en la Fe y en el Amor. ¿Para qué leer la Sagrada Escritura si no la entendemos? No, que la Biblia que leemos, ese mensaje bello que estamos leyendo y meditando, pase de los ojos, pase a nuestro cerebro, pase a nuestra mente, pase a la razón. Es decir, con esto quiero decir, entendamos la palabra, tratemos de comprender la palabra. ¿Qué podemos hacer para comprender la palabra que Dios nos dice? La palabra que el Señor Espíritu Santo nos habla. Como decimos en el credo, Él habló por los profetas. Entendamos esa palabra, pero para eso en oración profunda, en una oración seria y comprometida, digámosle al Señor: Señor, quiero conocerte, quiero entender esa palabra. Tú la hablaste, tú la revelaste. Tú te serviste de tus siervos, los profetas, los apóstoles, los evangelistas. Tú me hiciste llegar esa palabra en el idioma que yo hablo, a través de los que la editaron. Yo quiero entenderla, yo quiero realmente entenderla, porque a veces, claro, fue una palabra escrita no ayer ni hoy, sino hace 2000 años. Entonces es normal. Y no solo 2000 años los libros más recientes de los que hay en la Biblia, pero de los primeros que hubo en la Biblia, más de 3000 años, 3500 por lo menos se suele decir. De manera que para que nosotros entendamos esa palabra tenemos que leerla con cuidado. Los traductores se esmeran para que esa palabra quede expresada en el idioma de hoy y a la manera de hablar. Se escribió en unos idiomas distintos, pues la tradujeron al latín, después la tradujeron al castellano. Pero en el mismo castellano ha habido traductores diferentes, como algunas veces les dije. Por ejemplo, hubo la que leíamos mucho antes, la de Félix Torres Amat,
pero después la que hicieron el padre Colunga y el padre Nácar, la Nácar Colunga, o la que escribieron el padre Bover y el padre Cantera, que llamamos la Bover Cantera, o un monseñor argentino de apellido Straubinger, o el padre Nieto, o Aucejo, o el padre Chequel, o la Biblia Dios habla hoy, que es un lenguaje muy accesible al hombre actual, aún aquí en América. Bueno, pues, pero esa palabra la tengo que entender, porque a veces uno se pega de la palabrita, de la frasecita como suena, y entonces la cree que la puede entender así tal cual. No, la Biblia la ha ido leyendo la Iglesia durante 20 siglos y la Iglesia la va interpretando. Y cuando la Iglesia recomienda que se lea la Escritura, es también que se le entienda. Por eso muchas Biblias, la mayoría, no todas, pero la mayoría trae al pie de cada página notas, o a veces las ponen al fin del libro. Y esas notas lo que tratan es de ayudarnos a entender mejor el mensaje. A veces a la gente dice, no, el Espíritu Santo me inspira, pero el Espíritu Santo habló por los profetas, Él es el que nos ilumina, pero necesariamente Él no suple todos los esfuerzos que tenga que hacer el hombre. Tenemos que estudiarla y por eso es bueno leer libros que nos hablan de introducciones a las Sagradas Escrituras o al pensamiento de la Biblia. Por eso es bueno leer en la historia de la Iglesia cómo se iba interpretando un texto u otro. A veces hay pequeños cambios en el sentido de los textos y entonces es bueno saber cuál es la traducción o la manera de interpretar más acertada. A veces la Iglesia con autoridad ha dicho, ahí estamos entendiendo que se habla de tal misterio. Por ejemplo, en Isaías, el profeta Isaías del Antiguo Testamento, en el capítulo 7, el verso 14, se dice que una joven va a concebir un niño. Y entonces esa es la señal que Dios da, una joven que concibe un niño y la llama a la joven como a una niña que todavía no es mamá ni ha madurado totalmente para ser ya una mujer adulta. Se habla de una joven. Y el Papa Pío VI dijo, ahí se está hablando de la Virgen María y de la encarnación de Jesús. Pero son pocos los textos en que la Iglesia ha dicho explícitamente, ahí se está hablando de eso. Por eso es bueno estudiar y por eso es bueno complementar el estudio con las notas que trae la Escritura. Por ejemplo, la Biblia que llamamos de Jerusalén trae notas excelentes. Es muy buena para estudiar. Hay otras Biblias que llaman de estudio. Entonces, al final del libro traen algunas introducciones o explicaciones de los textos más difíciles. Pero entendamos la Biblia. Hay gente que quiere leer la Biblia porque es un libro antiguo, otros porque cuenta historia, otra porque va narrando la geografía de Asia y de África, otros porque tiene, como en los libros de la sabiduría, de los proverbios, del Eclesiastés o el Eclesiástico, tiene algo de la sabiduría popular, tiene algo del folclore, pero no, nosotros no leemos la Biblia por motivos históricos o geográficos o folclóricos o literatos, porque aunque haya páginas muy inspiradas y muy bellas, las leemos porque ahí nos encontramos con Dios, la leemos porque ahí conocemos a Jesús, la leemos porque ahí podemos hablar con toda la Iglesia del mismo mensaje común, el mensaje que Dios nos dirige a nosotros, en el cual nos habla de la salvación, del amor que Él nos tiene y nos invita allí en la Biblia a que amemos a Dios, que es nuestro único Dios, y a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, amémoslos con el mismo cariño y estima que nos tenemos a nosotros mismos. De manera que hoy podríamos resumir la lectura en dos palabras: leamos la Biblia y comprendamos la Biblia. Para eso
tenemos que pedir la luz del Espíritu Santo y al mismo tiempo tenemos que estudiar y ver cómo la Iglesia nos enseña a irla leyendo a través del tiempo. Eso lo requieren todos los libros que tengan un tiempo antiguo. Si ustedes leen el Quijote, que fue escrito en el siglo XVII, uno se lee con mucho gusto las notas que explican el Quijote. Pues aquí, esa Biblia que Dios nos escribe es para que la oremos a Dios, que nos ayude a entenderla y estudiemos para comprender cada día mejor el mensaje que Dios nos da. Mis amigos, que Dios me los bendiga siempre, que el Espíritu Santo esté con ustedes y que la Biblia no sea parte de sus manos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Los invito a orar con todo lo que hemos aprendido, con todo el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que todo este mensaje, que toda esta palabra viva que hemos aprendido, sea aquello que nos ilumine, sea aquello que nos guíe, que nos dé la luz, que nos dé el horizonte que debemos seguir. Nuestro rostro siempre debe estar resplandeciente de alegría. Debemos pedirle al Señor que aleje de nosotros el engaño, la mentira, aquello que nos acongoja, aquello que no nos permite ser felices. Muchas veces guardamos en nuestro interior cosas que nos van dañando, que corroen nuestra propia vida. Pidámosle al Señor hoy que con este mensaje, que con la palabra tengamos esa guía directa para nosotros poder abandonar aquellas cosas que no nos hacen bien y seguir el mensaje divino, aquellas orientaciones que nos hacen bien a nuestra vida y que nos permiten tener una visión más amplia de lo que debemos hacer y de lo que debemos vivir en el día a día. Señor Jesús, hoy como jóvenes no tenemos la sabiduría, no tenemos el entendimiento, la capacidad necesaria de amarte y de seguirte, pero tal vez con tu Espíritu Santo que nos ilumine y que nos guíe, nos puedes abrir el entendimiento, puedes tocar la puerta de nuestro corazón. Regálanos esa disposición para abrirla. El Señor llega a tu vida, llega a tu familia, llega a tu casa a tocar la puerta. Si nosotros abrimos esa puerta, el Señor entrará y se quedará con nosotros, compartirá con nosotros. Señor Jesús, ayúdanos a tener más clara esa palabra, ese mensaje de amor que nos das. El amor es aquello que nos permite vivir en armonía y tu palabra es amor. Señor Jesús, tal vez en medio de esta crisis que estamos viviendo en la pandemia, en medio de estas dificultades que enfrentamos en el día a día, tal vez por nuestro estudio, por nuestro trabajo, por nuestros problemas en la familia, caemos en crisis y nos alejamos de ti, nos alejamos de la Sagrada Escritura, nos alejamos del mensaje de tu amor. Te pedimos que nos ayudes a acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. Tal vez desde niños esquivamos el mensaje de tu palabra, nos parece aburrido conocer tu palabra, pero sabemos que es lo más actual, que es lo más hermoso que podemos
contemplar y ver con nuestros ojos. Qué bonito que como niños aprendamos a leer con la Sagrada Escritura, que le pidamos a papá y a mamá que nos enseñe a leer con las Sagradas Escrituras. Qué bonito que como jóvenes adquiramos esa versatilidad, adquiramos ese aprendizaje más amplio en la lectura y en el mensaje de la palabra del Señor, mirando las páginas de la Sagrada Escritura. Que como familia nosotros nos fortalezcamos leyendo las páginas de la Sagrada Escritura. Señor Jesús, la Sagrada Escritura sabemos que es un mensaje vivo para niños, para jóvenes, para familias. Que hoy ese sea el mensaje que entre a nuestro corazón, que nos restaure y que nos llene de vida. Señor Jesús, sánanos a través de las Sagradas Escrituras, sánanos a través de tu mensaje de amor. Ayúdanos a interiorizarlo y a hacerlo vivo cada día en nuestras vidas. Señor, que tu mensaje nos saque una sonrisa cada día y nos dé una mirada más amplia, una mirada más amable y que nos dé un horizonte para nosotros poderlo seguir. Tal vez nos levantamos y no sabemos qué hacer, pero que tu mensaje sea ese camino, sea esa orientación para poder vivir y para hacer las cosas de una manera más amena, de una manera más amorosa. Señor Jesús, sánanos, libéranos, aleja de nosotros aquello que nos impide amarte, aquello que nos impide seguirte, aquello que nos impide conocerte más ampliamente. En este día domingo conocemos en la Sagrada Eucaristía, siempre en la liturgia de la palabra, que es tu mensaje vivo y tu mensaje de amor. Ayúdanos a aplicarlo y hacerlo vivo en cada una de nuestras vidas. Qué amables, oh Señor, son tus moradas. Mi alma se confía ante tus atrios. Dichoso el corazón clama al Dios vivo. Qué amables, oh Señor, son tus moradas. El ave encuentra allí tierno refugio. La golondrina esconde allí su nido. Yo encuentro en tus altares, Señor mío. Qué amables, oh Señor, son tus moradas. Crezcamos en la fe y en el amor. La Virgen de las Mercedes es la advocación de la Santísima Virgen que libera, consuela y protege a todos los que están presos.